Hola, soy Gerardo Vanegas, el viajero espiritual. Bienvenidos a este nuevo programa, el cual titulamos Fragmentos de una historia desconocida, título tomado del prólogo de Roger Maridort a una serie de artículos de René Guénon, el último metafísico de Occidente. Para su mejor comprensión, el presente video lo vamos a dividir en 3 partes. En la primera parte se abordará el tema de la concepción del tiempo, los ciclos cósmicos y el cambio de era que estamos atravesando, y el punto donde nos encontramos en la actualidad. En la segunda parte nos vamos a referir a la tercera raza raíz, que corresponde a la civilización de Lemuria, también conocida como Mu, paraíso perdido y tierra natal del hombre, cuyo desarrollo se remonta a casi 50.000 años, y su resurgimiento en la ciudad intraterrena de Telos, que se encuentra debajo del monte Shasta, en el norte del estado de California, en los Estados Unidos de América, y su conexión con las civilizaciones en la actualidad. En la tercera parte se analizará la cuarta raza raíz, la Atlántida o Poseidonia, vasto continente sumergido en el océano Atlántico que desapareció debido a un enorme cataclismo hace más de 12.000 años, y su conexión con las culturas de Egipto, Perú, México, América Central y los Estados Unidos. Primero, vamos a definir qué es el tiempo. Los conceptos que se utilizan para describir la naturaleza de la realidad son bastante limitados. Por lo tanto, la naturaleza y el concepto del espacio y del tiempo dependen de lo que se entienda por realidad. La realidad es un concepto abstracto que desde el punto de vista racional se explica como aquello que perciben nuestros sentidos y se ubica en el mundo de la experiencia. Desde el punto de vista trascendente, la realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia, donde la mente se proyecta sobre las cosas, creando a cada instante la existencia o realidad en la que vivimos. Los paradigmas sobre el modelo de la realidad han cambiado a lo largo del tiempo. De acuerdo al modelo clásico y mecanicista del universo, el mundo está constituido por entidades separadas con existencia independiente en diferentes regiones del espacio y del tiempo. El modelo mecanicista del universo fue superado por la teoría cuántica, que considera que el universo entero es una totalidad no dividida, donde las partes no existen en forma separada e independiente. A partir de los trabajos en el terreno de la física cuántica del profesor David Bohm de la Universidad de Londres, se propuso un nuevo modelo del universo, como un gigantesco holograma en donde cada una de las partes contienen información del todo. De acuerdo a dicho modelo, el universo es una proyección tridimensional que la mente se encarga de recrear, y la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es realmente una ilusión. David Bohm señala que nosotros construimos el tiempo y el espacio, pues todo lo que parece ser un mundo estable, tangible, visible, audible, no es más que una mera ilusión. El concepto de este nuevo paradigma de la realidad ya había sido ampliamente expuesto por las doctrinas hindúes, con la teoría de Maya o ilusión. Según la doctrina hinduista de Maya, la realidad es un sueño de Brahma, quien es el Dios creador que sueña que el universo es un sueño, y dicho sueño lo mantiene Vishnu, el Dios conservador, que usa Maya para tejer la tela de la realidad. En la teoría de Maya se afirma que nuestra percepción del mundo es una ilusión donde todo lo que existe en el universo es una fabricación de la mente.
La teoría hinduista de Maya es similar a las enseñanzas herméticas del antiguo Egipto propuestas por Hermes Trismegistus, quien enunciara los 7 principios herméticos. El primer principio hermético, de acuerdo al Kybalión, postula que el todo es mente y el universo es mental. El universo y todo lo que contiene es una creación mental del todo, y la mente del todo es la matrix del universo. Por consiguiente, nos encontramos en la mente del todo, donde el espacio y el tiempo contienen posibilidades infinitas. Por su parte, la física clásica, basada en la geometría euclidiana, consideraba que el espacio era tridimensional, absoluto e independiente de los objetos materiales contenidos en él, y el tiempo era una dimensión aparte que fluía de un modo uniforme e independiente del mundo material. A partir de la teoría de la relatividad de Einstein, se consideró que el tiempo dependía de la velocidad a la que se moviera un observador en el espacio, por lo que se consideró que el tiempo era un continuo llamado espacio-tiempo. De acuerdo a dicha teoría, se ha demostrado que el espacio no es tridimensional y que el tiempo no es una entidad separada. La teoría de la relatividad demuestra que la mente crea el tiempo, puesto que el tiempo no existe independientemente de la percepción. El concepto del tiempo es un asunto que hasta la fecha no se ha podido determinar de forma categórica, pues nadie ha podido determinar experimentalmente la existencia del tiempo. Inclusive, no existe uniformidad para determinar si el tiempo tuvo un origen o ha existido siempre como eternidad. Sabemos que uno de los atributos fundamentales de Dios es la eternidad, ya que Dios siempre ha sido y nunca comenzó a existir. La concepción del tiempo es un problema de orden metafísico, cuya definición depende de determinar si el tiempo fue creado a partir del inicio del universo o si ya existía antes de la creación. De acuerdo con las teorías científicas que se refieren al origen del universo, la mayoría coincide que el universo empezó a existir a partir de una singularidad. Dicha singularidad se conoce como el Big Bang o la Gran Explosión, misma que dio origen al espacio y al tiempo. Antes del Big Bang solo existía el vacío, la nada cuántica, lo que los cabalistas denominan el paso del Dios absoluto al Dios de la creación, el Yes Me'ain, o la primera existencia a partir de la nada. Desde el punto de vista místico, Dios está por encima del tiempo y mora en la eternidad. Por lo tanto, el tiempo comenzó su existencia con el proceso de la creación del universo. Dios es eterno, pues nunca comenzó a ser. Dios siempre ha existido y existirá independientemente de que el universo sea creado o disuelto. La creación del universo produjo el inicio del tiempo tal y como lo percibimos en el mundo fenoménico de la tercera dimensión. Sin embargo, el tiempo no tiene existencia real fuera de nuestra percepción sensorial. Dios no está en el tiempo no se puede aplicar a Dios, así que el tiempo comenzó en Dios y terminará en Dios. De acuerdo con lo anterior, el tiempo se refiere a la totalidad o a una parte de la duración pasada y futura. En contraposición al tiempo, la eternidad no tiene comienzo ni tiene fin. Es un punto inexistente del tiempo que corresponde a la hora. El tiempo se concibe como un comienzo que avanza hacia un final, mientras que la eternidad es una duración perpetua sin principio y sin fin. Ahora vamos a considerar el concepto del tiempo y de la historia tal y como se entiende en la civilización occidental moderna.
El tiempo, de acuerdo a la concepción occidental, se refiere a un desarrollo lineal o sucesión de eventos referidos a un punto central único e irrepetible, el cual, por conveniencia, se fijó en el nacimiento de Jesucristo. Según esta concepción lineal del tiempo y de la historia, se habla de una línea de sucesos que ocurrieron en el pasado y de los eventos que ocurrirán en el futuro. Por otro lado, la concepción del tiempo en las culturas orientales, principalmente en la cultura hindú y la egipcia, es de tipo cíclico. En efecto, el concepto del tiempo surge de la observación de fenómenos cíclicos de la naturaleza, como el día y la noche, las fases de la luna, el sol y las estaciones del año, el movimiento de la Tierra y del sistema solar, y de la observación de los ciclos humanos como el nacimiento y la muerte. Esta concepción del tiempo, derivada de la observación de fenómenos naturales, se denomina tiempo cíclico, y dicha concepción también la encontramos en las culturas mesoamericanas como la maya, la azteca y la inca, en las que el concepto del tiempo era considerado como un proceso cíclico en el cual las circunstancias y los acontecimientos se repetían una y otra vez a lo largo de grandes ciclos cósmicos recurrentes. Ahora nos vamos a referir a la concepción cíclica del tiempo de acuerdo al Tzolk'in o calendario maya. Para los mayas, la rotación completa del sistema solar en nuestra galaxia denominada la Vía Láctea se conoce como el día galáctico, que tiene una duración de 25.624 años y se encuentra dividido en dos periodos con duración de 12.812 años. El día galáctico de los mayas es similar a la precesión de los equinoccios o año platónico, que en la astronomía se refiere al cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra y que corresponde al movimiento oscilatorio periódico del eje de nuestro planeta, cuya duración aproximada es de 25.776 años. El primer periodo del día galáctico es conocido como el día y se presenta cuando el sistema solar se encuentra más cerca del centro de la galaxia, y el segundo periodo se denomina noche, que se presenta cuando el sistema solar se encuentra en la parte más alejada del centro galáctico. De acuerdo al Tzolk'in maya, la rotación total se divide en 5 periodos de 5.125 años, a los que se conoce como mañana galáctica, mediodía galáctico, tarde galáctica y la noche galáctica, que vuelve a dar paso a un nuevo amanecer y así eternamente. Cada movimiento periódico conlleva un cambio que afecta al planeta Tierra y a los patrones de comportamiento de los humanos, plantas y animales. Cada 5.125 años surge un megarrayo desde el Sol central de la galaxia, el cual se conoce como Hunafku, que sincroniza al Sol con todos los planetas del sistema solar a través de una poderosa emanación de energía. De acuerdo a los mayas, la energía irradiada por el rayo sincronizador activa el ADN original de la especie humana en cada persona que vibre en armonía con las nuevas frecuencias que lleguen al planeta Tierra. Según el módulo armónico o calendario maya, estamos atravesando por el final de una era o ciclo cósmico que tuvo una duración de 5.125 años y que inició en el año 3113 a.C. y concluyó el 21 de diciembre del 2012, por lo cual estamos viviendo un periodo de transición entre dos eras. Dicho periodo de transición, que marca el final de un ciclo y el comienzo del otro,
tiene una duración aproximada de 20 años, al que los mayas denominaron como el tiempo del no tiempo, mismo que corresponde a un momento evolutivo donde suceden grandes cambios que nos conducirán a un salto evolutivo en lo individual y en lo colectivo. Este es el punto de transición en el que actualmente nos encontramos como humanidad en el año 2019. La nueva era que estamos experimentando a partir del 21 de diciembre del 2012 corresponde al inicio de un nuevo ciclo de 25.920 años, conocido como el amanecer galáctico o edad de oro. El alineamiento del solsticio solar del 21 de diciembre del 2012 con el centro galáctico correspondió al último día de la cuenta larga del calendario maya o Tzolkin, denominado Bactún 13, representado por los mayas con la cifra 13.0.0.0.0, dando inicio al Bactún 14 al día siguiente. A partir de la finalización del ciclo cósmico predicho por el calendario maya, empezamos el periodo de transición que nos conducirá a una nueva era. En la actualidad, estamos siendo testigos del proceso de transición entre la finalización de un ciclo y el comienzo del otro. Por esa razón, proliferan los valores espirituales invertidos, típicos del obscurantismo. Por otro lado, nos referiremos al tiempo cíclico de acuerdo a la tradición del hinduismo. El tiempo cíclico, según el hinduismo, es de tipo cosmogónico y metafísico, y no un proceso histórico, puesto que los ciclos cósmicos corresponden a grandes ciclos de creación y destrucción del universo, más que a la repetición de acontecimientos históricos. De acuerdo al hinduismo, el proceso de la existencia del universo tiene un periodo de creación y un periodo de destrucción. Para explicar la concepción cíclica del universo y del ser humano, el hinduismo utiliza dos conceptos: el pralaya y el manvantara. El pralaya es el periodo de obscurecimiento, disolución o reposo del universo. El manvantara es el periodo de actividad del universo que corresponde a lo que se conoce como kalpa. El kalpa o eón equivale a 4.320 millones de años. Para darnos una idea de la duración de los ciclos cósmicos comparados con la edad del universo, hay que considerar que la NASA determinó que el universo actual tiene una antigüedad de 13.700.000 años. La Vía Láctea se formó hace 10 millones de años. El sistema solar hace 4.600.000 años. Dentro del kalpa existen los mahayugas y los yugas o eras. Un mahayuga se divide en 4 eras. Los yugas o eras, de acuerdo a la cultura greco-latina, corresponden a la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Las 4 eras grecolatinas corresponden al Krita Yuga, que equivale a 1.728.000 años. El Tetra Yuga equivale a 1.296.000 años. El Dapara Yuga equivale a 864.000 años. Y el Kali Yuga equivale a 432.000 años, que en total suman 4.320.000 años, que comparados con la edad del universo, equivaldrían aproximadamente a 3 yugas. Por lo tanto, en lo que la NASA estima como edad del universo, podrían haber existido 3 ciclos completos de edades o de yugas. De acuerdo a la teoría hindú de los ciclos cósmicos, estaríamos concluyendo el ciclo del Kali Yuga, que corresponde a la era más oscura, para entrar al Krita Yuga o era dorada. De acuerdo a lo antes mencionado, la existencia de Lemuria y de la Atlántida corresponderían a un ciclo cósmico y no a un proceso histórico.
por lo cual la mentalidad occidental, al abordar el tema de dichas civilizaciones como un proceso histórico, no encuentra forma de explicar su existencia debido a la falta de vestigios e inexistencia de documentos históricos que le avalen, ya que la historia oficial data de hace 6.000 años aproximadamente, fecha en que surgió la escritura. La concepción lineal del tiempo, surgida en la época de los romanos y principalmente en el cristianismo, ligan el concepto del tiempo con el concepto de evolución y consideran que desde tiempos remotos la civilización humana ha evolucionado hasta la civilización actual, por lo que no se acepta la existencia de alguna civilización anterior a la actual humanidad con un nivel evolutivo superior. De lo anterior, nos damos una idea de que si el registro histórico conocido por la historia oficial data de hace 6.000 años, dicho registro representa una parte infinitesimal de un ciclo cósmico como los yugas, razón por la cual la historia oficial desconoce la existencia de civilizaciones anteriores a la actual. Solo a través del cambio cíclico que estamos atravesando, que culminó en el 2012, según el Solkin, nuestra conciencia se está expandiendo y las nuevas energías que recibimos del centro de la galaxia están generando un nuevo paradigma de la humanidad respecto a la concepción del tiempo. Este cambio de paradigma nos llevará hacia un nuevo código del tiempo en el que se reconocerán los patrones de ciclos anteriores como fundamento para lograr un nuevo amanecer galáctico, por lo cual resulta de suma importancia conocer las civilizaciones que vivieron ciclos similares al que se nos presenta en esta época. Por lo anterior, en los siguientes videos me referiré a las antiguas civilizaciones de Lemuria y de la Atlántida. Por el momento, hasta aquí lo dejamos y les recuerdo que no se olviden de suscribirse a mi canal activando el botón que aparece en la parte inferior derecha de este video. Muchas gracias por su atención.